Está con nosotros vía Zoom Hernán Prada Artunduaga, él es el presidente del Consejo Nacional Electoral. Presidente, muy buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción. Muy buenos días, un saludo muy especial para quienes están en el set, para Claudia, para Sebastián, para Catalina y para todos los televidentes de Teleantioquia. Presidente, hablemos de ese recorte presupuestal, si es que lo hay, porque ya el gobierno nacional dijo que no había tal recorte presupuestal para el Consejo Nacional Electoral. Primero comencemos aclarando esto, ¿hubo o no hubo recorte presupuestal para el Consejo Nacional Electoral y qué tan en riesgo pondría esto las elecciones del próximo 2026? Hay un aplazamiento del todo el componente electoral en el presupuesto del Consejo Nacional Electoral para la vigencia del 2025. Ese aplazamiento pues, tuvo, por supuesto, una reacción, una preocupación por parte del Consejo Nacional Electoral. Y ayer, en la Comisión de Seguimiento Electoral convocada por el Ministerio del Interior, el ministro invitó a una reunión a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral para sentarnos y dialogar un poco de tal forma que entiendan que no hay duplicidad de funciones y que hay unas tareas muy importantes que tiene que cumplir el Consejo Nacional Electoral en la medida que se debe entender las elecciones las hacen dos instituciones. Por un lado, la registraduría que hace la parte operativa, la parte logística, y por otra parte, el Consejo Nacional Electoral que hace la verificación, el control y por supuesto que entrega los resultados diciendo quiénes son los elegidos. Esas dos entidades, así lo prevé la Constitución y la ley, hacen precisamente las elecciones para darle más transparencia, para darle más confianza a los electores. No solo es importante hacer unas elecciones, lo importante en realidad es que en esa validación de las elecciones quede legitimado el resultado. Y por eso hemos insistido que ese aplazamiento de los recursos nos preocupaba porque no podríamos adelantar todas las actividades previas que requiere el Consejo Nacional Electoral para poder certificar las elecciones. Pues magistrado, parece entonces que esas alertas que ustedes emitieron a tiempo evitó que se presentara ese panorama del que estábamos hablando. También quisiera aprovecharle y preguntarle precisamente por la situación de orden público en el país. Ustedes, a propósito de lo que está pasando en el Catatumbo y en varias regiones del país, ¿cómo están preparados para garantizar que se puedan llevar a cabo estas elecciones? Una de las preocupaciones grandes que manifestamos ayer fue precisamente el tema de seguridad. La inseguridad ha venido creciendo en todas las regiones del país, en todas. Lo del Catatumbo es lamentable, es evidente, se puede anticipar, pero esa situación la estamos viviendo, por ejemplo, en el Putumayo, que tenemos elecciones ahora en el mes de febrero. Elecciones para elegir gobernador y elecciones para elegir alcaldía en el municipio de Puerto Guzmán. Desde el 2013 venimos advirtiendo un crecimiento en el mapa de riesgos cuando se observa qué sucede en Colombia en las elecciones. Hemos venido observando que donde hay corredores de narcotráfico, donde hay cultivos de narcotráfico o donde hay minería ilegal, ha venido creciendo la criminalidad y no solamente creciendo, sino que cada vez más esa búsqueda del control territorial hace que muchos de esos grupos criminales traten de incidir en las elecciones de varias formas, presionando a los electores, presionando a los candidatos o con dinero para financiar a quienes participan. Y eso, por supuesto, es una alerta muy grave y muy importante que tenemos que tener en cuenta para que se den unas elecciones tranquilas, justas y que el resultado sea la legitimidad de dicha elección. Magistrado, si se trata, según el Gobierno Nacional y por todo el panorama económico que se tiene de apretar desde diferentes sectores el cinturón, pónganos en contexto, ¿cuánto cuestan, por ejemplo, digamos, unas elecciones del Consejo Municipal de Juventudes que viene, las elecciones atípicas del Putumayo, como lo mencionaba, o el próximo año que se va a tener el Congreso o las presidenciales? ¿Dónde podrían entonces ustedes apretar un poquito el cinturón? A ver, hay dos componentes importantes. Uno, todo el aspecto logístico que desarrolla la registraduría y
lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Y lo que hace el Consejo Nacional Electoral tiene que ver mucho primero, con el tema tecnológico. El componente tecnológico es muy importante. Nosotros debemos garantizar el acceso, por ejemplo, de los testigos para que los partidos puedan postular esos testigos y los testigos puedan capacitarse y posteriormente subir a la nube toda la información que se puede recopilar. Recordemos que en Venezuela el fraude lo advirtieron precisamente los testigos electorales. Y adicionalmente, nosotros somos los encargados del escrutinio general y el escrutinio nacional. Es decir, tenemos al parecer algunos problemas de audio con el magistrado. Magistrado, no sé si nos escucha a esta hora de la mañana, él nos venía haciendo un recuento de la importancia que se tienen desde diferentes actores que hacen parte de las elecciones que se llevan a cabo a nivel nacional. Lo escuchamos, magistrado. Nosotros tenemos que garantizar un componente tecnológico que nos permita el acceso a los testigos que son postulados por los partidos políticos y que tienen una función muy importante: vigilar todo el proceso eleccionario y darle garantías a quienes están representando como testigos electorales. Luego esa información se tiene que subir a la nube y tiene que haber un procesamiento de datos. Adicionalmente, nosotros somos responsables de los escrutinios. Y los escrutinios son el valor jurídico de las elecciones. Y ese software de escrutinio debe tener una revisión. Todos los sistemas y todos los procesos que se dan en las elecciones deben ser auditables. Todo ese proceso de auditorías, todos los software que están en manos, bien sea de la organización electoral por parte de la registraduría o del Consejo Nacional Electoral, todo debe ser medido, todo debe ser auditable y debe ponerse al servicio de los ciudadanos para darle legitimidad a las elecciones. Igualmente, como esto, es importante contar con recursos para tener el Consejo Nacional Electoral resolviendo los temas en territorio. Nosotros tenemos miembros de tribunales de garantías electorales en las regiones unos meses antes de las elecciones y acompañados por equipos profesionales y técnicos. Todos los recursos, todo el componente electoral fue aplazado. Pero vuelvo y digo, puede haber sido una mala información que llegó al Ministerio de Hacienda y esperamos que en los próximos días pueda resolverse para darle tranquilidad, legitimidad a las elecciones próximas. Magistrado, usted nos hablaba entonces de la tecnología, de las auditorías que adelantan, de la importancia de los testigos, pero la pregunta iba dirigida a si hay desde esta dependencia posibilidad de hacer recortes o ajustes presupuestales. Siempre tratamos de buscar la mejor alternativa y precisamente las elecciones, cuando se contratan componentes que tienen que ver con el proceso eleccionario, no se contrata para una, sino de una vez se contrata un paquete. Por ejemplo, nosotros vamos a tener elecciones atípicas este año. Hoy tenemos programadas ya 19 elecciones atípicas. Seguramente vamos a llegar a 30. Si saliera cada elección con una contratación distinta, sería más costoso. ¿Qué se debe hacer? Contratar con una bolsa que se va agotando la posibilidad de atender con operadores que tengan la experiencia, la posibilidad de estas elecciones atípicas, de todas las elecciones atípicas. Y así ir preparando las elecciones también de juventudes, las elecciones de Congreso. Recordemos que en marzo de este año inicia el calendario electoral para elegir congresistas que son electos el próximo mes de mayo, el siguiente mes de mayo del próximo año. Igualmente el calendario electoral para elegir presidente de la República. Tenemos consultas para los partidos donde ya programamos fecha el 26 de octubre. En estas consultas pueden los partidos democratizar sus decisiones para, bien sea para utilizarlas en el mismo proceso de elección, es decir, para saber quiénes aspiran y en qué renglón, como también preguntar diferentes aspectos que tienen que ver con la vida de una región o de la nación, y ahí tomar una decisión mucho más democrática. Estas elecciones, todas estas elecciones, pues tienen un componente muy importante tecnológico y de preparación, de planeación previa. Con ello podemos atenderlo y darle tranquilidad a los electores.
Bueno, pues magistrado Hernán Prada Artunduaga, presidente del Consejo Nacional Electoral, podemos estar entonces tranquilos todos los colombianos de la legitimidad de las elecciones y de que no hay ninguna dificultad en torno al presupuesto. Es lo que podemos concluir. Pues estamos, digamos, en la tarea de dar los argumentos, las explicaciones pertinentes al Ministerio de Hacienda a través de la reunión con el ministro del Interior y que esto permita descongelar, llamémoslo así, los recursos del CNE para atender las elecciones. Una vez los tengamos descongelados, pues podremos adelantar toda la planeación y la contratación que se requiere para darle tranquilidad en las elecciones a los colombianos. Yo creo que una de las cosas más inquietantes en la democracia, en este momento o en cualquiera, es que las elecciones sean transparentes, que no tengamos ningún tipo de preocupación, ningún tipo de sospecha, y nosotros obviamente tenemos la obligación de blindar el sistema electoral. Y para eso hemos querido hacer este llamado, porque necesitamos blindar las elecciones y darle plena tranquilidad a los colombianos. Bien, magistrado, muchísimas gracias por estar en Consejo de Redacción. Feliz día. Gracias a ustedes.